Las tradiciones del judaísmo moderno nos recuerdan lo que se hacía durante el periodo del templo. No es lo que se hacía, simplemente nos recuerdan lo que se hacía. Pero los seguidores de Yeshua también tienen otras tradiciones, otras cosas que son recordatorios de lo que se ha hecho por nosotros. Son recordatorios de cosas que se hacían mucho antes del periodo del templo y nos recuerdan de lo que sucedió en el año de la muerte, entierro y resurrección de Yeshua. Durante la última cena que Yeshua tuvo con sus discípulos, las escrituras griegas nos dicen que él tomó artos, él tomó pan levado y lo partió. Y por supuesto, las escrituras en griego, en español y en todo idioma nos dicen que esta última cena fue justo antes de la Pascua. Pues la mañana siguiente, los fariseos se negaron a entrar al pretorio porque no querían contaminarse para poder comer la Pascua. Esta no es la cena de la Pascua, y cada vez que servimos el pan y el vino nos da la oportunidad, como Yeshua dijo, de que cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y entonces, como Yeshua dijo, esto representa mi cuerpo y el vino representa la sangre que será derramada por muchos. Y dijo la oración que el Melquisedec le dijo a Abraham miles de años antes. Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y Yeshua tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo, Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam hamosi lachem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y cada vez que hacemos esto, lo hacemos en memoria de él. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pablo, o como Yeshua lo llamaba, Shaul, le escribió estas palabras a Timoteo. Timoteo, a quien él llamó su hijo en la fe. Shaul amó a Timoteo como si fuera su propio hijo. Y como un hijo, Pablo quería que Timoteo viviera su vida plenamente, que siguiera los pasos de Shaul. Es por esto que Pablo quería que él entendiera la importancia de la Torá y de toda la Escritura, la cual él ha conocido desde la niñez. Las Escrituras que contienen sabiduría eterna. Shaul, una de las mentes más brillantes de su generación, dice que la Escritura os puede hacer sabios. Y la Escritura a la cual él se refiere en todas sus epístolas está hablando literalmente de la Torá, los escritos y los profetas, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Debemos recordar que es el Antiguo Testamento lo que los autores de los Evangelios llaman Escritura. No es a Mateo, Marcos y Lucas o a las epístolas de Pablo a lo que ellos se están refiriendo. Y aunque yo estoy convencido de que lo son, de eso no es lo que están hablando estos autores. Es por esto que es tan importante entender el contexto, entender la cultura, entender lo que estaba ocurriendo para poder entender lo que estos autores nos quieren comunicar. La palabra de Dios, las escrituras hebreas, son literalmente el aliento de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y la escritura de la cual Pablo está hablando específicamente es la Torá. Las instrucciones contenidas en los escritos de Moisés. Estas instrucciones revelan la naturaleza de nuestro Creador, y es la Torá la que nos revela la voluntad de Dios. ¿De qué se trata toda esta experiencia de vivir en un mundo físico? Sería una tragedia completa el llegar al final de nuestros días y no entender de qué se trató toda esta experiencia. El ir a la tumba sin tener ni media idea el por qué estamos aquí y cuál era nuestra misión en la tierra. Yeshua dijo abiertamente que todo lo que fue escrito sobre él se debe cumplir, escrito en la Torá, la ley de Moisés, y lo que se escribió sobre él en los profetas, y lo que se escribió sobre él en los salmos, los otros escritos, los Ketubim.
Fueron los profetas, los Neviim, los que llamaron al pueblo de regreso a la obediencia a la Torá. Y su objetivo principal era el comunicar o pronosticar la voluntad de Dios, no pronosticar lo que ocurrirá en el futuro. El profeta es un portavoz, el representante del único Dios verdadero. Y el portavoz o el profeta no necesariamente tiene que ser un hombre, también puede ser una mujer, como lo vemos en la Escritura. Los escritos de los profetas son una de las partes importantes de toda la Escritura a la cual Pablo hace referencia en su carta a Timoteo. Los escritos, o Ketuvim, es aquello que registra la historia de Israel, y sin ellos no tuviésemos registro alguno de las victorias o de las derrotas de aquellos que de hecho obedecieron o desobedecieron los mandamientos incluidos en la Torá. Sin estos documentos históricos, no tuviésemos ni media idea si el Todopoderoso cumplió su promesa de abundancia a Israel, o si cumplió su promesa de calamidad por quebrantar sus mandamientos. Las escrituras hebreas deben ser entendidas en su contexto original para que se puedan entender correctamente, porque toda palabra en la palabra de Dios se relaciona de nuevo con la Torá. Todos los eventos en la Biblia dependen de los pactos que Dios ha hecho con su pueblo, sus pactos que son eternos. La Torá, los Neviim y los Ketuvim son conocidos por los eruditos judíos y por Yeshua como el Tanakh. El Tanakh, Torá, Neviim y Ketuvim, comúnmente conocido como el Antiguo Testamento por el mundo occidental. Nosotros exploraremos los escritos, los registros, las escrituras que detallan la vida y ministerio de Yeshua, los escritos de Mateo, y de Marcos, y de Lucas, y de Juan, los hechos de los apóstoles escritos por Lucas, y la revelación recibida por Juan, los cuales colectivamente son conocidos como los evangelios o las buenas nuevas. Los evangelios también fueron dados por inspiración de Dios. De todas las palabras, colectivamente conocidas como la Biblia, las palabras y obras de Yeshua son las más críticas e importantes de traducir correctamente. Porque, según las palabras de Moisés, es Yeshua quien es el profeta al cual debemos shema, debemos escuchar y obedecer, pues todos seremos juzgados según nuestra obediencia a las palabras de ese profeta. Seremos medidos de acuerdo a las palabras de ese profeta. Estas son las palabras más importantes que deben ser entendidas correctamente, pero muy comúnmente son las palabras más comúnmente traducidas incorrectamente en toda la Biblia. Las cartas, escritas por los apóstoles o discípulos a las congregaciones o a individuos, son colectivamente conocidas como las epístolas. En algunas de ellas el apóstol está respondiendo preguntas hechas por la congregación. Pero desafortunadamente no tenemos el contenido de las cartas que ellos enviaron para poder entender el contexto completo. Otras cartas contienden con problemas personales, igual como nuestra correspondencia personal el día de hoy. Hay mucho conocimiento que se puede obtener de estas cartas, pero debemos entender que ninguna de nuestras interpretaciones del contenido de estas cartas puede ser tomado como excusa para negar o cambiar las palabras que el Padre declaró desde el monte Sinaí, o el cambiar alguna cosa de cómo Yeshua vivió o cómo le instruyó a sus discípulos de cómo ellos deben vivir. Podemos ver que Shaul constantemente citó la Torá. Y a no ser que estemos familiarizados con la Torá y familiarizados con lo que él citó, no tendremos sus palabras en contexto. Solo cuando podemos encontrar las palabras de Shaul, de regreso en la Torá, solo ahí tendremos sus palabras en contexto y sus comentarios de no solo la Torá, sino que también de los profetas, los cuales él está constantemente citando a las congregaciones. Y no solo a las congregaciones, sino que también a los individuos a los cuales él se está dirigiendo. Yeshua supo desde el comienzo que él no había venido para ser proclamado como el Mesías y vivir feliz como en un cuento de hadas.
Él vino la primera vez como el profeta al cual debemos Shema, escuchar y obedecer. Él vino como el Rey del cielo, que vino a establecer las reglas del reino, y él determinará quién será permitido o prohibido de entrar en el reino eterno. Él vino la primera vez como el siervo sufriente que fue rechazado. Él vino como el Hijo del Hombre, que nos enseña cómo vivir la Torá y nos instruye constantemente de que lo sigamos. Síganme, síganme. Caminen como yo estoy caminando. Hagan lo que yo hago. Él vino la primera vez como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, cuya sangre fue derramada por las transgresiones de muchos. Él, en el futuro, en la revelación del Apocalipsis, él regresará como el Rey conquistador que reinará la tierra con vara de hierro, y él hará conocer la Torá eterna en las 4 esquinas del mundo. Entonces, esta colección llamada la Biblia, ¿cómo fue que obtuvimos estas palabras? ¿Cómo fue que obtuvimos estas palabras inspiradas por Dios por escrito? Es Pedro quien responde esta pregunta muy elocuentemente en su carta a los creyentes en Yeshua, en 2 de Pedro, capítulo 1. Vayan conmigo allí, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 12, comenzamos leyendo. Pedro dice lo siguiente. Él comienza diciendo en el versículo 12, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, en este tabernáculo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, este tabernáculo, como nuestro Señor Yeshua me lo ha declarado. Entonces, entendamos que estas son las palabras finales de Pedro. Esta será la última vez que escucharemos de él y él está instruyendo a estas personas que entiendan la verdad presente. Y es concerniente a aquellos que han entrado al cuerpo de creyentes y han creado y se han inventado sus propias fábulas para poder engañar a la gente. Es como que él prende el televisor y va a uno de los canales cristianos y no puede creer lo que está escuchando salir de la boca de estos pastores cristianos. Porque lo que estaba ocurriendo en aquellos días no es diferente a lo que ocurre hoy. Él continúa diciendo, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque nosotros no seguiremos fábulas artificiosas. Y vamos a ver a través de toda esta sección que él está exponiendo a estas personas que sí se inventaron sus fábulas artificiosas para poder engañar a la gente, para venderles una historiecita cómoda. Él dice porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, lo cual es parusia, la presencia personal de nuestro Señor Yeshua el Mesías, sino que vimos con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros lo vimos. Pues cuando él, Yeshua, recibió de Dios, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y él está hablando del monte donde ocurrió la transfiguración, que ocurrió en el día de expiación justo antes de la fiesta de tabernáculos, cuando él les dijo a ellos no le digan a nadie todavía. Y aquí por fin tenemos a Pedro diciéndonos lo que había ocurrido. Él dijo, lo vimos, lo escuchamos, estábamos allí. Y luego él dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Presten atención. Presten atención porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y alumbrará hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, voy a alumbrar una antorcha en esta situación para que ustedes no sean engañados. A causa de aquellos que se han infiltrado y han corrompido la gracia de Dios, han convertido la gracia de Dios en licencia para hacer lo que quieren. Pero él continúa diciendo, pero ante todo, sabed esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. E interpretación privada en el griego es idios epilises. Idios es su propio pensar. ¿De dónde viene la palabra idiota? Epilisis es el soltarse. Ninguna profecía de la Escritura es del que quiera soltar su propio pensar, inventarse lo que quiera. Porque la profecía, y cuando usa la frase profecía, está hablando de pronosticar eventos en el futuro o predecir el resultado futuro de obediencia o desobediencia o proclamar un mensaje de Dios. Porque la profecía nunca fue traída, y así es como lo dice aquí en el texto, porque la profecía nunca fue traída por la voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no se lo inventaron. Estos hombres de Dios, ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, entonces, ¿cómo es que tenemos las palabras que estos hombres de Dios hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, cómo es que las tenemos el día de hoy? Para esto vayamos a Amos. Amos era un profeta. Amos se consideraba a sí mismo un campesino. Él era un pastor de ovejas en Tecoa. Vayamos a Amos, capítulo 1, versículo 1. Ya casi llego. Aquí está. Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ahora, nosotros ni siquiera sabemos si Amos sabía escribir, pero lo que ocurrió fue lo siguiente, y es por esto que tenemos las palabras de Amos. Amos vino de Tecoa, donde él era un pastor. Él subió al monte del templo y le reportó al Sanedrín, a los líderes de Israel, que él había escuchado una palabra del Todopoderoso, la cual debía comunicar a toda la nación. Ahí entonces los escribas del Sanedrín registran las palabras del profeta. Ellos registran las palabras de Amos, pero ellos todavía no saben si él es un verdadero profeta. Sus palabras fueron registradas en el monte del templo, fueron preservadas en el monte del templo, y si se encuentra que sus palabras son verdaderas, entonces son preservadas, pero si se encuentra que son falsas, entonces son destruidas. Ahora, cuando dice que estas son las palabras que él escuchó y las comunicó 2 años antes del terremoto, muy fácilmente pudo haber sido de la siguiente manera. Amos comunica su profecía. Así ha dicho el Señor, y ellos lo registran todo. Y luego, fácilmente, él pudo haber dicho: ustedes sabrán que esto es verdad, porque en 2 años, en cierto día, habrá un terremoto en este lugar en específico. Y, a causa de este terremoto, las repercusiones serán esto y aquello. Y cuando estas cosas ocurran exactamente en este día, exactamente como se los dije, entonces sabrán que yo no me lo inventé. No es una fábula ingeniosamente inventada, sino que es una palabra que viene directamente del cielo. Ven, damas y caballeros, esta es la manera del cómo y el por qué tenemos la palabra el día de hoy. Porque estas palabras fueron autenticadas en su día y con mucho esfuerzo han sido copiadas por ya fácilmente miles de años, y es por eso que las tenemos en nuestras manos el día de hoy. Pero esta no es la única forma en la que recibimos la palabra. Vayamos ahora al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36. Leamos el versículo 27. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías después de que el rey había quemado el rollo. Esto es el rollo o el libro. Las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías. Ahora, lo que había ocurrido es que Jeremías habló palabras, su escriba Baruch las escribió en un rollo, y el rey no solo rompió el rollo, sino que lo quemó. Así que entonces el Todopoderoso dijo: toma otro rollo, escribe todas las palabras que estaban en el rollo original, las cuales Joacim, el rey de Judá, quemó, y ahora quiero que le digas
a Joacim, el rey de Judá, así dice el Señor: porque tú has quemado este rollo, diciendo, ¿por qué? Has escrito en él: ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella hombres y animales. Por tanto, porque has hecho eso, porque has dicho eso, así dice el Señor a Joacim, rey de Judá: no tendrás quien se siente sobre el trono de David. Tu cadáver quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. Lo castigaré a él y a su descendencia y a sus siervos por su iniquidad. Y traeré sobre ellos y sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá toda la calamidad que les he anunciado, pero ellos no escucharán. Así que entonces, dice en el versículo 32, que Jeremías tomó otro rollo, se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías, y éste escribió en él, al dictado de Jeremías, todas las palabras del libro que Joacim, rey de Judá, había quemado en el fuego, y que aún se le añadieron muchas palabras semejantes. Bueno, y como podemos ver, la respuesta del rey después de esto es que de ahora en adelante todos los profetas deben ser amados y respetados en sus días. Bueno, vayamos directamente a la escritura que estoy aquí parafraseando en este momento, y está escrito en Hechos capítulo 11, en el versículo 36. Ellos, los profetas, fueron azotados, se burlaron de ellos, los encadenaron en prisión, apedreados, aserrados. A ellos literalmente los cortaron a la mitad. Fueron torturados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y cabras y enviados al desierto a morir. Escuchen lo que significa que fueron cubiertos con pieles de ovejas y cabras. Ellos los amarraron, los cubrieron con pieles de ovejas y cabras, los enviaron al desierto y ahí entonces, lentamente, gracias al calor, se asfixiaron porque no podían respirar. Asfixiados hasta la muerte, afligidos, maltratados, errantes por desiertos y montañas. Solo sobrevivieron escapándose a las montañas, viviendo en cuevas de animales y en cavernas de la tierra. No fueron amados ni respetados. ¿Por qué tenemos las palabras de Isaías? Isaías, que subió a el monte del templo y declaró revelación del cielo una y otra vez, pero los líderes de Israel no se lo aguantaban. Ellos no querían escuchar lo que él tenía que decir. Ellos lo tomaron, lo llevaron al valle de Kidrón, lo encadenaron, lo desnudaron, le pusieron una sierra oxidada en la mitad del vientre y le dijeron que se retractara, que tomara sus palabras de regreso, y él dijo: no puedo, estas son las palabras del Todopoderoso a la nación de Israel. Le dijeron: retráctate, él dijo: no lo haré, y comenzaron a aserrarlo. Él se rehusó a retractar sus palabras, así que continuaron serruchándolo hasta que llegaron a la columna, y la columna hizo snap y murió inmediatamente. Lo odiaban. Ellos odiaban las palabras que declaró. Entonces, ¿cómo es que tenemos sus palabras? Las tenemos porque toda palabra que él declaró acerca de esa generación se cumplió con precisión absoluta. Es por eso que tenemos sus palabras. Aunque ellos lo mataron, ellos sabían que habían tenido a un profeta en medio de ellos. Es por eso que tenemos sus palabras, porque ellos las tenían que registrar. Isaías también habló sobre un tiempo en el futuro. Un tiempo en donde, después de que Israel fue disperso entre las naciones, Israel volvería a ser una nación en un día. Leemos acerca de eso en Isaías 66, Isaías capítulo 66, en el versículo 8. Vayan conmigo allí. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esta es la profecía de que el reino del sur de Israel volvería a ser una nación en la tierra.
Pues Sión, apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Como resultado del Holocausto, que fue la exterminación masiva de la población judía en Europa, o también conocido como el Imperio Romano Antiguo. El 5 de mayo de 1948, a las 6 de la tarde, hora local, en el estado de Washington, lo cual era a las 12 de la noche en Jerusalén, Israel se convirtió en una nación en un día, por orden de las Naciones Unidas. Esto nunca había ocurrido antes, que una nación saliera de la nada en un momento, en un solo día. ¿Quién ha oído semejante cosa? Y sin embargo, Isaías lo profetizó. Hace 100 años atrás, la mayor parte del mundo cristiano decía que la nación de Israel nunca jamás volvería a ser una nación, que Dios ya se deshizo de Israel y que todas las promesas eternas que Dios le hizo a Abraham y a los hijos de Israel fueron abolidas, y que ahora los cristianos reciben todas las bendiciones y promesas que Israel rechazó. Pero hubieron muchos que dijeron no. Si Dios puede romper su pacto eterno con Israel, ¿quién dice que no lo puede hacer con nosotros? No, Israel volverá a ser una nación. Será una nación y ocurrirá en un día. Y ocurrió el 15 de mayo de 1948. Shalom, seguidores de la Torá. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. Nos vemos. Isaías también profetizó acerca de los falsos profetas de la casa de Israel. Los falsos maestros, predicadores y profetas que profetizaron fábulas en sus días. Pero esta profecía también se extiende hacia el futuro. En Isaías, capítulo 28, versículo 13, leemos lo siguiente. La palabra del Señor era para ellos, para estos falsos maestros y profetas, era para ellos mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan, caigan de espaldas, se quiebren los huesos, sean enlazados y apresados. Esto, damas y caballeros, es la teología sistemática, la técnica usada por todos los sistemas religiosos para engañar a los ignorantes e inocentes. Todo lo que tenemos que hacer es tomar una línea de aquí, luego tomar una línea de por acá, y luego un precepto de por aquí, y un precepto de por acá, y vamos a tomar otra línea de aquí, y otra línea de por acá, y así crear nuestro propio sistema religioso. Vamos a ignorar el contexto completo, todo lo que no nos gusta. No vamos a tomar nada de lo que no convenga en el mensaje. Vamos a tomar palabras individuales, las vamos a poner bajo un microscopio y las vamos a masajear, las vamos a torcer y las vamos a torturar hasta que digan lo que queramos que digan. Y esperamos que la gente no lea el contexto para que no se den cuenta que lo que estoy diciendo no tiene sentido. Esto es exactamente lo que los falsos maestros de Israel habían estado haciendo en su día. Así es exactamente como todo sistema religioso se forma. Es teología sistemáticamente torturada. Ahora, ¿por qué? Para que se quiebren.
para que caigan de espaldas, sean quebrantados, enlanzados y apresados. Eso es lo que están haciendo y eso es lo que le está pasando al pueblo. Es por eso que en esta serie de cómo vivir una vida en abundancia, vamos a ir a la palabra, dejar que se defina por sí misma, vamos a leerla en contexto y así nadie la pueda torcer ni la pueda sacar fuera de contexto tomando un versículo de por aquí y otro de por allá, sacando un mandato de por aquí y otro de por allá y luego lo mezclan todo, lo tuercen y de esta manera ponen en cadenas al inocente. Continuemos leyendo. En el versículo 14. Por tanto, oíd, o más bien dicho, Shema, escuchen y obedezcan la palabra del Señor, o ustedes escarnecedores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. Porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol, con el infierno. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio, y en el engaño nos hemos escondido. ¡Ja! Por tanto, así dice Jehová Elohim: He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite de ustedes escarnecedores, falsos maestros y profetas. El granizo barrerá vuestro refugio de mentiras y será abolido vuestro pacto con la muerte. Vuestro convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, seréis de él pisoteados. Seréis pisoteados por ese azote abrumador cuantas veces pase, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche, y será terrible espanto el comprender el mensaje de vuestra calamidad. La cama es muy corta para estirarse en ella, y la manta muy estrecha para envolverse en ella. Porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, se enojará como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. Y ahora no continuéis como escarnecedores, no sea que se hagan más fuertes vuestros grillos, pues de parte de Jehová Elohim de los ejércitos he oído de una destrucción decretada sobre la tierra. Isaías profetiza sobre un tiempo en que los líderes de Israel harán maldad en contra del pacto, como leemos en toda esta sección. Este es el pacto que el Todopoderoso hizo con Abraham. El pacto de sangre que dice que toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Abraham, a través de su descendiente Israel. Este fue un pacto eterno que el Todopoderoso hizo con Abraham y hasta puso a Abraham a dormir. Como diciendo, Abraham, tú vas a estar muerto y en la tumba y yo haré este pacto caminando a través de esta sangre. Él hizo un pacto de sangre con Abraham, un pacto en el cual él solamente entró en acuerdo. Y él básicamente está diciendo, yo moriré primero antes de revocar este pacto. Abraham no tuvo nada que ver en lo absoluto. Estaba profundamente dormido. Y sin embargo, Isaías profetizó sobre cosas que ocurrieron en ese entonces y que ocurrirán en el futuro, donde los líderes de Israel harán maldad en contra de ese pacto, haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno, igual como lo hacen hoy. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible.
No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.